Estamos en charlas en la U con el profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas. Es doctor en filosofía de la Universidad de Indiana y filósofo y magíster de filosofía aquí de la Universidad del Valle. Profesor, usted es uno de los organizadores del Simposio Internacional Conflicto, Memoria y Justicia, que es organizado con la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Pontificia Javeriana sede Cali. Seguimos en el tema de la memoria, que sigue siendo muy importante, trascendental, para entender el tema de los acuerdos de paz de La Habana. Ernesto tiene el uso de la palabra. Bueno, no, yo básicamente, profesor, y siguiendo su argumentación en torno a la memoria, los riesgos incluso que la propia memoria presenta, quería consultarle cómo engrana este asunto de la memoria, de la necesidad de la memoria para la construcción de la paz, en últimas, y digamos la democracia como un ejercicio, digamos, que pone incluso sobre el tapete estos elementos que son conflictivos. La memoria es positiva, la memoria es buena, pero hay que insistir en que la memoria es una construcción de sentido que se hace en relación con un momento histórico, con un hecho, con un conflicto, y no necesariamente con conflicto, pero siempre es una construcción de sentido y hay más de una memoria. Las memorias también mutan, cambian, se reconstruyen. Hay una metamorfosis de la memoria y hay también choques de memorias. ¿En qué sentido la memoria aporta a una consolidación de la paz y a una sociedad donde se pueda reconciliar políticamente consigo misma una sociedad que ha estado enfrentada o desgarrada por un conflicto? Creo que la forma de hacerlo es una democratización de las versiones, en la cual se puedan escuchar, tramitar públicamente, sopesar unas con otras varias lecturas o reconstrucciones de lo que pasó. Y en ese proceso político o democrático de ventilar, de contraponer memorias, también juega un papel importante la academia. La investigación social empírica irá arrojando con el tiempo nuevos elementos que puedan matizar las memorias, porque toda memoria se construye, como es una construcción de sentido, toda memoria también opera en el fondo casi siempre con un maniqueísmo, buenos y malos, víctimas y victimarios. Las ciencias sociales no opera con ese maniqueísmo y puede aportar elementos valiosos, puede aportar matices que derrumban ese maniqueísmo y pueden con el tiempo ayudar a comprender qué fue lo que pasó. Y comprender es una instancia, un momento necesario de una reconciliación política. Así como comprender también en términos psicológicos ayuda a estabilizar el sujeto con su pasado, también en términos históricos el comprender qué pasó y cómo hemos llegado al presente ayuda a reconciliarnos políticamente. Pongo un ejemplo, dos ejemplos de ese juego entre memoria o memorias y estudios científicos sociales. El Holocausto nazi. Hay una versión casi oficial de qué pasó allí. Un régimen genocida mató 6 millones de personas en los hornos crematorios. Eso es cierto, esa es la memoria, es un poco la versión oficial de quienes ganaron la guerra y además es cierto que pasó eso. Pero no se puede prohibir que los historiadores vuelvan al tema. Algunos lo hacen con intenciones ideológicas. Negar el Holocausto, por ejemplo, hay quienes tienen esa intención ideológica, negarlo. Pero no se puede responder a una posición ideológica con otra posición ideológica, conculcando el derecho de la academia a escarbar en el pasado. Otro ejemplo ya más colombiano, la masacre de las bananeras. Es decir, la versión oficial de esa masacre, la que se produjo inmediatamente en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, es una versión oficial que reducía el número de muertos de una parte y de otra parte justificaba los hechos como una represión de bandoleros y de delincuentes. La versión que políticamente maneja Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso de la República, cuando hace un debate al tema, es una versión distinta a la que la hegemonía conservadora
quiso vendernos de esa masacre. La versión literaria que nos vende García Márquez en 100 años de soledad nos arroja un número de muertos, 3.000 muertos, 3.000 trabajadores masacrados impunemente en la plaza de Ciénaga Magdalena. Ahora un personaje de la política colombiana dice que es un mito de la izquierda, que esa masacre nunca existió, sobre todo con ese número de muertos. Bueno, ¿cómo sopesar y cómo conciliar o cómo encontrar entre tantas versiones qué fue lo que realmente pasó? Pues los científicos sociales tendrán que arrojar con sus investigaciones nuevos elementos para matizar, para complementar, para resaltar lo que una parte u otra parte quiso olvidar o quiso magnificar. Creo que igual ocurre con todo conflicto. Hay un juego de memorias enfrentadas, hay versiones de las memorias hegemónicas, las imponen los vencedores, las hacen pasar como verdaderas, otros tienen unas memorias subalternas que tratan de socavar las memorias hegemónicas, y en ese juego o en torno a ese juego algún papel debe cumplir el historiador, el sociólogo, el antropólogo, el jurista, el politólogo, que entra a matizar con nuevas miradas, con nuevos datos, con nuevas perspectivas ese conflicto de memorias. Y creo que si se abre políticamente, si se abre a la opinión pública el debate de memorias, la sociedad podrá comprender cómo hemos llegado a este presente y cómo podemos dejar atrás ese pasado de confrontación. Profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, justamente con este tema de los acuerdos que se suscribieron en La Habana, hay todavía algunas discrepancias. Algunas personas en el 2016 votaron por el no, que llegaron a ser mayoría, con un muy escaso margen, pero mayoría. Y decían que no, porque en esos acuerdos no había justicia. Ese es, digamos, el tema central. Consideraban que los acuerdos no permitían que hubiera justicia. ¿Hay realmente justicia en estos acuerdos de La Habana, en este proceso de paz que se suscribió? Si uno mira históricamente los acuerdos de paz del siglo XIX y del siglo XX, nadie reclamaba justicia, porque el pragmatismo político permitía otorgar perdón para pasar a la paz. Los tiempos han cambiado, y tanto el proceso que llevó a la Ley de Justicia y Paz en el gobierno Uribe, la primera administración Uribe, como en el caso del proceso de Santos en La Habana entre las FARC y el Estado colombiano, ahora los tiempos exigen que los acuerdos se hagan honrando la justicia. Solo que en este caso, como en el de Justicia y Paz, el proceso de negociación está rodeado de un ambiente político que interpreta la justicia de modos distintos. Todo el proceso de La Habana estuvo rodeado de un ambiente políticamente polarizado que estaba algunos a favor y otros en contra del proceso de paz, y ambos bandos estaban anclando sus argumentos en la justicia. Pero para ambos, justicia significaba cosas distintas. El gran significado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 es que el gobierno decidió llevar a consulta electoral un documento que no era constitucionalmente obligatorio llevarlo a una consulta. Le quiso dar legitimidad a ese acuerdo mediante un plebiscito y obtuvo un resultado adverso. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque no midió el nivel tan alto de polarización que había acompañado ese proceso. Creía que el pueblo colombiano tenía más claro y firme su anhelo de paz, y además también se descuidó y no hizo una pedagogía suficiente a los acuerdos, lo cual le dio pie a los que estaban en contra de los acuerdos para hacer su campaña y que triunfase, como realmente ocurrió, el no. Y ese hecho político, el no triunfó, puso en cuestión los acuerdos que no tenían que haber pasado por el plebiscito. Hay allí también algo importante, lo que llaman ahora la posverdad,
Es decir, hoy en día los acuerdos políticos y las campañas políticas, lo vimos en el Brexit en Inglaterra, lo vimos con el triunfo de Trump en Estados Unidos, lo vimos incluso con el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, y ocurrió también en el caso del plebiscito del 2016, lo que llaman la posverdad, el manejo de las emociones políticas, el manejo del miedo político, complementó la falta de pedagogía de parte del Estado, de parte del gobierno, y triunfó el no. Y triunfó el no porque se logró mostrar desde un argumento ideológico que también es válido, pero que es ideológico, que allí no había justicia. Y por justicia hablaban del castigo al violento. No tomaban en cuenta el rol positivo de las víctimas, el que se las pudiera resarcir, el que hubiera una ley de retribución, el que hubiese una serie de procesos que estaban articulados en una versión nueva, inédita, de justicia transicional, que era mejor a lo que se había experimentado en, por ejemplo, Sierra Leona, en Sudáfrica, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina y en otros países. Aquí hay una solución de justicia transicional muy detalladamente negociada en La Habana, que fue demeritada con el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Y todo con el argumento de que no había justicia, de que eso no hacía justicia. Ese argumento tiene, como todo argumento en política, algún tipo de validez, pero no hace total justicia, paradójicamente hablando, a los acuerdos. Quiero recordarle a la audiencia, a la teleaudiencia, que estamos hablando precisamente con un filósofo que además tiene un gran reconocimiento, no solo a nivel regional, sino por supuesto nacional. Usted, profesor Delfín Grueso, como filósofo, me encantaría que le orientara un poco a la audiencia de cuál es hoy en día el papel de lo ético, ¿cierto?, en el abordaje y en el tratamiento de estos temas tan importantes como es el de la paz, y también dejarle a ver si nos hace una reflexión sobre cuál es hoy en día también el papel del filósofo como profesional, ¿cierto?, o en una especialidad también como la filosofía política, para aportarle a estos procesos. Yo creo que, y eso justamente lo muestra el proyecto que estamos liderando, es decir, hay un proyecto de investigación, hay un trabajo de reflexión y de escritura y de lectura y de diálogo con muchos académicos, que el grupo Praxis de la Universidad del Valle está liderando con dos grupos de investigación de la Universidad Javeriana, sede Cali, y con un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, en el cual hemos llamado al diálogo a varios profesores colombianos, y en el evento que tenemos en el futuro inmediato traemos 12 profesores invitados para discutir diferentes arandelas, diferentes facetas, diferentes dimensiones de este proceso colombiano de tránsito de la guerra a la paz. A su pregunta concreta, los filósofos tienen un papel articulado en un trabajo interdisciplinario con juristas, con antropólogos, con historiadores, con sociólogos. En este equipo pluridisciplinario tenemos allí diferentes perspectivas, estamos dialogando, estamos escribiendo, estamos en un proceso que ya tiene año y medio, en el cual se han madurado unos textos en los cuales la mirada filosófica no solo ha aportado a los enfoques de los historiadores o los antropólogos o politólogos, sino que también se ha nutrido de ellos. La filosofía no puede sola arrojar luces, sino en un diálogo interdisciplinario. Y lo mismo vale de, digamos, estos equipos como el que tenemos aquí ahora en curso hace ya año y medio y que todavía seguirá un semestre más trabajando. Hay un evento internacional, hay unas publicaciones en curso, hay unos coloquios. Este proceso de diálogo entre disciplinas debe ser complementado con un diálogo entre la academia y la política, y entre la academia y la sociedad. No se puede quedar enclaustrado en las paredes de las universidades. Perfectamente de acuerdo. Gracias, profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, por acompañarnos
en este programa Charlas en la U.